Lodosan gaude. Estamos en Lodosa. El Ebro baña las tierras de la villa y en gran medida es el río el que le da el nombre. Lodosa se alza sobre los lodos que el Ebro ha depositado durante años. Tiene 4.700 habitantes. Lodosa es la villa más poblada de todos los pueblos de la zona. En tiempos de la República era la agricultura la actividad económica predominante, pero contaba con una incipiente industria. Una fábrica de lejías, féculas, empresa de ladrillos e incluso una que fabricaba gaseosas. Esta realidad industrial dio comienzo a un movimiento sindical que se desarrolló en la Lodosa de la Segunda República. Garatu ziren Errepublika garaiko Lodosan. La izquierda, no con mucho margen, pero sí con, pues solía andar, pues discutiéndole esa hegemonía a la parte más conservadora. Más, incluso podríamos decir que era mayoritaria, ¿no? Eso también marca, ¿no? en estas tensiones, ¿no? Había vamos a decir que estábamos al 50%, ¿no? No había una hegemonía de lo más conservador que sí en otras zonas a lo mejor se daba, ¿no? Era peligroso, un pueblo peligroso, y entonces había que quitar toda la... Yo creo que sí. Yo creo que se ensañaron por eso. Esas órdenes de las matanzas y eso tendría que ver algo, es lo que dice que el pueblo era un poco adelantado para votar a las izquierdas. Era un pueblo con industria y dentro de la industria había sindicatos y eso es lo que querían evitar. Sí. El 18 de julio, las fuerzas sindicales de Lodosa llamaron a la resistencia. El día 19 amaneció la villa llena de barricadas. Todas las entradas a Lodosa aparecían cerradas con carros y otros materiales. Este sitio que vemos aquí fue un emplazamiento importante, dado que en aquel tiempo esta era la entrada a Lodosa. Desde aquí hay una magnífica vista para saber si alguien se acerca. Y por otro lado, la vista sobre el pueblo también es muy buena. A las 4 de la tarde, la Guardia Civil de Lodosa se posicionó a favor de los fascistas. Y como consecuencia de eso, se produjeron fuertes tiroteos entre ellos y los ciudadanos dispuestos a defender la República. La Guardia Civil no pudo hacerse con el control de la situación y el 20 de julio vienen desde Estella requetés y falangistas con el objetivo de controlar Lodosa. Mi padre enganchó el macho al carro y bajaba con el carro. Y al llegar ahí lo pararon. Y le dijo, portera, no vas al campo, pero no vas ahí. ¿Y cómo? Dice, pues ¿qué pasa? Dice, mira, dice, no sé cómo se enterarían, que iban a venir muchos falangistas y muchos requetés. Dice, así que vuélvete a casa y si tienes escopeta, la coges y la bajas. Y te bajas, si quieres. Mi padre subió y dice, mi madre, ¿qué pasa? Pues hijo, que te vuelves. Dice, pues esto pasa. Dice, ¿pero vas a bajar? Dice, no, voy a bajar. Que me ha dicho que cerremos las puertas y nos estemos quietitos en casa. Dice, pero yo voy a hacer una cosa, voy a coger la escopeta y teníamos una cueva arriba con leña y paja
y si me va a subir a la cueva. Hago un agujero y escondo allá la escopeta. Un grupo de Lodosa estaba esperando a que vendrían porque pensaban que iban a venir por la carretera. Y estaban esperándolos en donde Talleres Lodosa, ahí, en la campa esa, estaban esperándolos con escopetas. Yo vi también a los que salieron con escopetas por la peña, que se veía del cuartel de la Guardia Civil perfectamente. Pues, pero estaba el circo y con las lonas, pues les hicieron quitar la parte alta de las lonas para tenerle los guardias la visión de las personas de Lodosa que iban con escopetas. Esto era el 19. Pero entonces ya empezó a subir una familia, otra familia, mis abuelos y nosotros, que nos vivíamos. Y hay un barranco grande, y entonces pasamos el barranco, porque había una puente muy grande, que hicieron mis tíos. Y nos escondimos en una cuadra que era de los ganados, pero había un corral, y en el corral pues había un cuarto. Y había una escalera, en la misma cuadra había una escalera. Y se subía un granero arriba. Y nos asomábamos. Y se veía, pues, todo el camino, la carretera del cementerio, ¿se han visto el cementerio? Así, de camiones, y relucían las gorras rojas y todo. Y nos entró un miedo. Pues, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues mira, vamos a bajar al cuarto del corral, y allá quietitos nos estamos. Con que bajemos todos al cuarto, allá petuñados. Y me acuerdo que pasaron por encima de eso, del monte, y decían, pues aquí se ve que no hay nadie, se conoce que han cerrado la puerta y están todos la gente adentro. Pues al rato teníamos que salir a comer. Salimos a comer, comimos en casa de mi abuela, en vez de nuestra casa, en casa de mi abuela. Pero mi padre aún no había bajado, pero al rato ya bajó, pero sin la escopeta. En esos momentos, ni siquiera las derechas, vamos a decirlo así, o los que están montando este alzamiento, saben del triunfo del alzamiento. Quiero decir que por parte de los sectores más conservadores tampoco hay vamos a decir, una contra a eso que estaban haciendo estas personas. Primero porque no se sabe qué va a triunfar, entonces, bueno, se entiende que lo legítimo era la República en esos momentos, ¿no? Y claro, ni sabían unos ni sabían otros lo que estaba por venir, lógicamente. Era un Estado republicano y legítimamente constituido, y esas personas, pues yo creo que se les enciende la alarma. Tienen, como he explicado antes, hay un gran movimiento por encima de la media desde el punto de vista socio-organizativo en Lodosa, y hay personas que deciden, pues lógicamente en esos momentos, incluso hacer llamamiento a otros vecinos para que aquel que tenía armas, ¿no? pues se pusiese a la entrada del pueblo diciendo, bueno, pues nosotros estamos del lado de lo legítimo, ¿no? No dura mucho, ¿no? Pero sí que es un hecho relevante, porque en otros sitios no se da. No dura mucho porque ya digo que lo que se entiende es que en ese momento el teniente de la Guardia Civil habla con el alcalde que estaba entonces en el ayuntamiento, y le dice, oye, habla con esta gente para que te ponga en su actitud, porque esto... Y con esa conversación parece que bueno, pues cada uno se va a su casa, y ya al día siguiente ya no hay remedio, ¿no? Estaban las hijas de pocos años por el Calvario, y corrió por allá, al caso Sontuso que decíamos, corrió a por las hijas. No sé si por eso o por qué, una bala lo cogió o le tiró y lo dejó herido. Lo llevaron al hospital, lo curaron, y cuando ya estaba curado y fue a casa lo mataron, lo apuñalaron. Lodosako republikazalen resistencia... La resistencia republicana en Lodosa tuvo consecuencias. Los fascistas querían controlar Lodosa, y con ese objetivo vinieron falangistas y requetés. Los republicanos resistentes no tuvieron más remedio que huir.
Algunos hacia el Ebro, otros hacia el monte, y algunos se escondieron en las huertas. La huida era el único recurso para librarse de la represión que se les venía encima. Ja, gainera zetorkien errepresiotik ihes egin ahal izateko. Yo creo que estaban convencidos de que había una democracia, que era la República, y que era difícil que, sin haber hecho nada malo, ¿no? Pues, tuvieran que recibir ningún tipo de represión o de agresión física, ¿no? En ese sentido, eran conocedores, la gente era conocedora de la situación política que se estaba dando, pero todavía seguía imperando y imperó durante meses después, y aunque era evidente que esto estaba trascendiendo eso, yo no he hecho nada porque me van a hacer algo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, como hemos dicho, hay unos primeros que dicen, joder, yo he reaccionado a esto y puedo ser castigado, y deciden marchar porque, bueno, pues igual son más conscientes de esa realidad, pero hay un cierto, tanto en algunos de los que marchan como en otros que quedan aquí, es decir, me voy hasta que se rebaje la tensión y vuelvo, ¿no? Rápidamente, o me quedo en mi casa porque yo no he hecho nada, ¿no? Entonces, ese sentimiento yo creo que, sobre todo los primeros días, luego cada vez la realidad se va imponiendo, pero incluso meses más tarde te encuentras con gente que acaban asesinando, acaban fusilando, que no se ha movido porque entiende que no ha hecho nada. Mi abuelo estuvo escondido tal cual, 2 días en Pradejón, en un pueblo de La Rioja, 2 días. Estuvo escondido allí, en casa de uno que era de derechas, y aquel le decía siempre, tú de aquí no te muevas porque estando aquí no te van a encontrar. Pero mi abuelo decía, pues como muchos que he oído yo, que yo nada he hecho, nada temo, no me va a pasar nada. Entonces yo me voy a ir a mi casa porque allá está mi mujer y mis hijos, mi padre, y yo no puedo estar aquí. Y claro, pues en cuanto que vino a casa, lo fueron a buscar. Mi padre fue de los primeros que cogieron, que lo mandaron presentarse en el cuartel y entregar la escopeta, que era cazador. Me contaba mi madre que no quiso ir, porque claro, era recién empezado, no sabían lo que iba a pasar. Y él decía que como él no había hecho nada, que no, y fueron al campo a por él. Los trajeron del campo. Fue de los primeros días, porque el día 30 de julio ya los fusilaron y habían estado aquí en la cárcel. Lo traían del campo custodiado por la Guardia Civil, y una tía mía, hermana de mi madre, que estaba sirviendo en una casa en el pueblo, iba con el cántaro a por agua y lo vio como lo traían, pero no se pudieron hablar, no se pudieron hacer otra cosa que mirar. Entonces se lo contó a mi madre, que a mi padre lo habían ido a buscar al campo. Estuvo en la cárcel, no sé si estarían 2 o 3 días, y él y otro hermano, 4 años mayor. Y 3 más, de Lodosa también. De 26 años me parece que había 3, mi padre y 2 más. Su hermano con 32 o 33 o 31, no sé cuántos tenía su hermano, y un chico con 20. Estaban los 5. Y los llevaban a la cárcel de Estella, ya os he contado. Eso el día 30 de julio, y ya en el camino los fusilaron. O sea que yo pienso que desde el primer momento la Guardia Civil hacía lo que quería, porque el ayuntamiento era todo republicano y fusilaron a todos. A todos, a los secretarios, alcalde, serenos, a todos fusilaron. Y venía con un saco de paja al hombro, eso lo he oído yo siempre contar a mi padre. Y los hijos estaban con él intentando quitarle las pajas del jersey y eso, y los demás le dijeron, los que habían ido a buscarlos le dijeron, no le quitéis que no es necesario que vaya bien arreglado. Fueron a buscarle 7 personas, 5 de Lodosa y 2 guardias civiles. Después tenía mi madre otra hermana casada que también le mataron al marido. Aquel por lo visto sí se resistió. Lo fusilaron por la parte de Lerín, a él y a los demás que llevarían del pueblo. Y no sé si porque se reveló qué pasó, lo llevaron arrastrando del camión. Bastante rato, antes de matarlo. Que ese se llamaba Ángel Romero.
Primero a mi abuelo lo llevaron aquí al cuartel y estuvo 2 días. Al tercer día, una de mis tías, una de sus hijas, que era su cumpleaños, por cierto, el cumpleaños de mi tía, fue a llevarles la cena y ya le dijeron que la cena no necesitaba, que su padre ya no estaba ahí, ya se la habían llevado. Le llevaron el día 27 de julio, o sea, que fíjate, el día 27 de julio le llevaron a él y a otros a Zúñiga. Zúñiga, donde el humilladero, no sé si sabéis dónde está, es una zona que le llaman el río Ega, pero le llaman el río de Arquijas, el río Arquijas. Entonces les llevaron ahí, justo en la carretera hay un humilladero, y les fusilaron ahí. Y ahí les tiraron al río. No hemos podido encontrar nada, porque claro, pues imagínate, la primera crecida que vino, seguro que los arrastró. Ya estuvieron mi padre y mis tíos intentando encontrarlo, pero no encontraron a ninguno de los 6 que mataron allí. La represión en Lodosa tiene nombre propio: Luciano Aramendía. Era un requeté estellés que se desplazó a Lodosa con el objetivo de controlar la situación. Él es el protagonista de las detenciones, asesinatos y, en general, de la represión acaecida en Lodosa. Y este hombre fue una persona muy significativa de toda lo que es la represión en Tierra Estella, que automáticamente, seguramente porque no tendría muchos escrúpulos, pues dicen en Lodosa puede surgir algún problema mayor que el que tengo yo en mi zona y automáticamente se presta a venir aquí con una cuadrilla de personas a aplastar todo aquello que esto, ¿no? Y hacer que vuelvo a insistir, la derecha local que podría, vamos a decir, prestarse a participar en esta represión, no las tenía todas consigo. Primero porque en Lodosa no había como he dicho al principio, no había un claro dominio de lo que es ideológicamente la derecha y por tanto se considera que necesitan ayuda para alentar eso. Y este personaje lo toma muy en serio y hace, tal y como Marco Mola, impregnar de miedo y de dolor a todo el mundo para que los demás se queden quietos, ¿no? Un muchacho, eran hermano y hermana, y se escapó. Se escapó como otros escaparon para no fusilarlos. Pero estando por ahí escapado, se acordaba de su hermana. El muchacho se acordaba de su hermana, de que no era normal, y volvió. Nada más llega a la casa por la noche, ¿eh? Llegó a casa y a la mañana siguiente fueron a buscarlo. Y subieron de Lodosa, o sea, gente de Lodosa, con el abuelo que le llamaban, el requeté, que ya se habrás oído de aquel. Aramendía era, sí. Aquel y 2 más de Lodosa subieron a por él. Pero no lo encontraron porque estaba escondido en la chimenea. Eran cuevas de tierra. Y no lo pudieron encontrar porque estaba allí. Fueron a buscarlo a casa y no lo encontraron, pero se encontraron con la hermana, que la hermana lo había visto donde se había escondido en casa, y la hermana, como no era normal, pues de una forma u otra sacó dónde estaba su hermano. Pues le dijeron que no sé qué, oye, me cago en que si vamos a coger a tu hermano y le vamos a hacer esto, cosa bien. Y ella, pues como era tonta, pues les dijo, no, que tal, le decían como bien, que le iban a dar un sueldo, que le iban a forzar bien, y entonces dijo que está aquí escondido. Y lo cogieron y lo bajaron a culetazos. Sí. Mi suegra lo vio cuando le bajaban
con culetazos por aquí, empujones por allá, al muchacho. Le decían carajito al muchacho. Y ella le decían el ángel de la nevó. Sí. Le dijo mi suegra, hijo, ¿para qué vienes? Que es que como está el ángel es, y no te preocupes del ángel es que ahora cuidamos nosotras. Pero les sacaron. Gente del mismo pueblo, ¿eh? Uno de ellos, un tal Paco San Epifanio, ese creo que fue, ese a culatazo limpio lo bajaba al chico este. Que ese lo enterraron ahí en las revueltas de Sesma, solo. Lleva al perro, que era cazador, y lo desenterraba. Lo sacaba, un brazo, la pierna o lo que sería. Y mataron al perro y lo enterraron también. La represión fascista en Navarra tuvo como objetivo casi exclusivamente a los hombres. Lodosa es una de las excepciones. Aquí fueron 3 las mujeres fusiladas. Incluso alguna de ellas fue asesinada cuando tenía a su pareja en el frente, ¿no? en San Joaquín, acabaron muriendo los 2. Eso para empezar. Desde luego también hay constancia, al menos se sabe de violaciones o de una violación a una persona reconocida. Es que además la gente que vivió la posguerra tuvo que sufrir como algunos, ¿no? Pues recordaban cómo habían violado a cierta persona, ¿no? Y aquí en el pueblo, pues muchas mujeres les cortaron el pelo y les daban aceite recino y las sacaban por el pueblo para que las viera la gente. Se cagaban y todo porque el aceite recino les movía ahí con el pelo cortado, pero muchas mujeres, ¿eh? Muchas. Las mujeres fusilaron a 3 mujeres. Una que tenía, pues no sé si eran 6 hijos los que tenía la guapa. Una mujer que le decían la guapa porque debía ser guapa la mujer. Pues esa la fusilaron. A la madre de la Lola, la Picana, 2 hijos tenía, hijo e hija, esa también. La madre fusilada y el padre muerto en el frente. No sé si en Zaragoza o dónde estaba. Y la otra, la madre de la Angelita, a esa la llevaron a la cárcel de Estella, estaba embarazada de 3 o 4 meses, que ahora prohíben el aborto, y entonces estaba embarazada y la fusilaron. Estaba en la cárcel de Estella con varios hombres, lo sacaron a todos, y en Ebirico, allí fuimos a rescatarla cuando se sacaron en el 79. Eso son las 3 mujeres. Las hermanas de mi abuela pasearon por Lodosa con el pelo cortado y haciendo sus necesidades porque les habían dado aceite recino. Las hermanas de mi abuela, sí. Y muchísima gente. Y mofándose de ellas. Nosotros, a mi madre y a mi abuela no pasó eso. Pero las hermanas de mi abuela sí que pasó. Tía Marcelina y tía Inés. Sí. ¿Y la Teresa? ¿Y tía Teresa? Tía Teresa, sí. Todas las hermanas de mi abuela. Sí. Y estábamos en la calle con mis abuelos nosotros y dice, ¿vive aquí María del Bes? Y dice, sí. Dice, pero no está, le dijo mi abuela, dice, está en el río lavando. Dice, pues vayan a llamarla y le diga que vaya a Casa Agustín el Balbero. Madre mía, cogí yo el camino a Tometel y bajo. Cuando me vio, pues me dice, ¿qué pasa, hija? Pues le digo esto. Cogimos la ropa, nos subimos
Y se fue mi madre. Y se vino sin cortárselo porque no tenía valor el hombre de cortar el pelo a las mujeres. Pero por la tarde volvió otra vez. Y vino. Y venía la pobre, orinaba, cagaba, devolvía, de todo, de disgusto. Y les hacían cuando le cortaron el pelo, por donde está ahora la fuente, ahí en la carretera, ya sabe usted, al cuartel, y del cuartel a casa. Y es cuando mi madre vino a casa con el pelo ya cortado, cuando se iba de todo. Si mi abuela de poco se muere y mi abuelo, cuando lo vieron a mi madre venir como venía. Gente que ha visto a su madre, ¿no? Volver a casa sin pelo y pues manchada de sus propios excrementos, ¿no? Esa fue en el inicio, pero la posterior, la de 4 décadas prácticamente, teniendo que aguantar, primero, solo contando en casa esto, si es que lo contaban, y teniendo que aguantar socialmente, pues que prácticamente eran las señaladas porque eran las que algo habrán hecho, ¿no? Pues esa también es una represión bastante difícil, y todavía más difícil seguramente que asimilar que el de la propia muerte, ¿no? En ese sentido. Y lo que a mí me gusta citar como la cultura de la desmemoria, que es cómo hubo que, entre el final de la guerra y bien entrado a los años 80, incluso diría que más a veces, tuvimos una sociedad que hizo un esfuerzo brutal por no recordar. Y eso, bueno, pues es la cultura de la desmemoria, cuando había personas conviviendo con nosotros, algunas todavía viven, que estaban sufriendo eso hace 40 años, ¿no? Eso es complejo. Claro, parece que te miraban siempre, eras hija de un fusilado, que yo me costó mucho aceptar, a ver por qué a mi padre lo habían matado. Yo pensaba, cuando no tenía tanto conocimiento, que algo malo habría hecho para matarlo. Pero claro, luego te enteras que lo único que hacían era defender sus ideas, lo que pensaban, eran republicanos. Y en Lodosa mandaba la República. Y los fusilaron por eso, no habían hecho nada fuera de lo normal. El temor lo teníamos siempre dentro. Y las compañeras del colegio eran dañinas. Algunas hijas de los propios que habían acusado a mi padre, lo sabíamos, eran dañinas. Nos decían peñuscas, porque vivíamos aquí en la Cueva La Peña. Ay, señor. No podíamos hablar, no, entre nosotros no podíamos hablar. Porque siempre había alguno queriendo escuchar y te denunciaban. Lo tengo tan grabado en el ego, en mí misma, que nos dejó marcadas. La guerra nos dejó marcadas, muy marcadas, a los 3. La guerra en Navarra, aparte de la represión, tuvo otras consecuencias. Entre ellas, la más comentada es el hambre. Para entender el fenómeno del hambre, hay una razón estructural. Hay que tener en cuenta que la fuerza de trabajo que hasta entonces trabajaba esas tierras es desplazada al frente y que allí debe ser alimentada. Por lo tanto, los recursos se desvían hacia el frente. Comienzan los registros de las casas, las requisas de alimentos, y la consecuencia de todo eso es que las familias no disponen de medios suficientes para alimentarse.
Si a eso le sumamos que la familia ha sido represaliada y marginada en el pueblo, y que como consecuencia tiene menos posibilidades de acceder a los alimentos, entenderemos fácilmente las penurias de esas familias y comprenderemos que el hambre era una pesadilla para ellos. Eta gozea izan zela beraientzat amesgaizto bat. Esta cueva la compró mi padre en el 28 y la fue reformando y agrandándola. Y aquí nacimos. En esa habitación de adentro nacimos mi hermana y yo. Mi hermano nació en Pamplona porque mi madre estaba enferma. Y yo hasta los 3 años se ve que fue una vida como muy, no sé qué palabra expresar, hasta los 3 años, llena de amor y cariño por mis padres, pero a partir de los 3 años, que yo no lo recuerdo, la vida anterior no la recuerdo, a partir de los 3 años que ya me quedé sin padre, entonces ya fui consciente de toda la vida, del hambre que dice mi hermano. Que yo era hija sola, tenía 11 meses, pero mi padre era del campo, tenían arreos en casa para trabajar al campo, que trabajaban Pautri también, y no eran bollantes, pero no estaban mal tampoco, no pasaban hambre, pero cuando se mataron a mi madre no podía seguir pagando la renta, entonces no había una paga de ningún tipo ni nada. Si no trabajabas, no tenías nada. Entonces una tía que vivía en las cuevas nos recogió y vivimos en la cueva pues desde que yo tenía 1 año hasta que tenía 4 años y medio que mi madre se casó otra vez, viviendo primero en una cueva y después en otra. Te fastidian la vida, así, diciéndolo más fuerte con otras palabras, pero vaya, porque yo de ser hija sola me junté en pocos años con 5 hermanos más, imposibles de ninguna cosa. Por poco no aprendo ni a leer ni a escribir. Yo puedo comentar pues que nací en el 37 y a mi padre lo mataron en el 36 y claro, ya nací sin padre. Tardé 8 meses a nacer después de llevarse a mi padre y mi padre se marchó también sin saber que yo iba a nacer. Y que mi madre no podía ir a trabajar porque siempre estaba enferma de depresiones y tal y cual, y no podía ir a trabajar y nosotros no podíamos comer. Entonces pasábamos mucha hambre, eso sí que me acuerdo, que pasábamos mucha hambre, porque no teníamos nada para comer, ni quién se iría nada a casa para comer, porque cuando está el padre arrastra para casa lo que sea, para comer, pero al faltar el padre, pues mi madre no podía por estar enferma, y claro, pasamos mucha hambre. Y comíamos hierba de aquí de las cuevas del monte, como las ovejas, unas hierbas que nosotros ya las conocíamos, y nos comíamos todas las hierbas que encontrábamos. No, yo no me acuerdo ni cómo vivíamos, porque pasábamos hambre. Mi madre tenía que ir a trabajar a las casas, porque mi hermano tenía 2 años más que yo, de 10, pero era cojo. Le hicieron una operación y le dejaron cojo, y ese no podía hacer nada. Yo 8 años, ¿dónde voy? Y mi hermano con 4 tampoco. Pues mi madre a una casa, a otra casa y a otra casa, y si sacaba 3 pesetas, pues con eso íbamos tirando. Comías o alubias o pan negro o algo, pero vaya, mal. Yo cada 2 por 3 me quitaba a mi madre de la escuela porque tenía que cuidar a alguno de mis hermanos. O sea que, y eso en mi casa que era hija sola, con que ahora imagínate tú, donde tenían 3 o 4 o hasta 7 hijos, a ver qué pasarían en esas casas. No teníamos dinero, no teníamos mensualidad, ni dinero, nada. Porque mi padre traía, de la fécula traía el sueldo, pero una vez que muerto mi padre no teníamos nada. Sí que comíamos hierbas, sí, la malva, la flor de la malva, la flor de la momaga, que es el capullo del diente de león. Todo eso lo hemos comido ahí, por el campo, y por aquí, por los montes. Conocíamos todas las hierbas, como dice mi hermano. Hasta que ya tenía yo 12 años y me fui a trabajar en una fábrica aquí en Lodosa, fábrica de alcohol, de Tapia, no sé si habéis oído, eran los Tapias.
y tenía una fábrica de alcohol. Y me fui a trabajar y me pagaban 4 pesetas con 12 años. Iba a turno, de noche, de día, como me tocaba, 8 horas. A trabajar allá. Joder, qué cosas. Urte askotako isiltasunaren... Después de muchos años de silencio, los familiares de los asesinados se encaminan en 1978 a la recuperación de los restos. Pueblo a pueblo se crea un movimiento que se conoce como el movimiento de las exhumaciones tempranas. Desobiraketa goiztiarren mugimendua da. Tengo que decir un dato muy curioso, como es una familia de Lodosa que rápidamente recibe la información de que sus familiares, varias familias, en concreto 5, que sus familiares están enterrados en el Valle de los Caídos y cómo esas personas de Lodosa son recuperadas por la gestión de estas familias, sacadas del Valle de los Caídos y traídas a Lodosa. Fueron de los pocos, porque a los pocos meses ahí siguen, ¿no? Y esos de Lodosa, bueno, pues esa reacción rápida en el momento que se pudo hizo que bueno, pues esas 5 personas pudieran retornar a Lodosa 40 años más tarde. Bueno, pues es el movimiento civil, las familias las que, con toda la legitimidad del mundo y el apoyo de unos cuantos, pues empiezan a organizarse y a buscar, a informarse, a moverse geográficamente, preguntando por sus familiares. Empieza también, después de 40 años, personas que habían sido testigos de una forma u otra, bueno, pues a hablar también, ¿no? A decir, pues yo vi esto, o incluso yo hice aquello, ¿no? Que eso también pasó. Y con esa información, pues, y sin el apoyo de ninguna institución concreta, desde el punto de vista administrativo, pues empiezan a abrir fosas y a recuperar restos, ¿no? Y en el año 58, cuando se inauguró el Valle de los Caídos, para poder llenarlo, sin permiso, profanaron otra vez las tumbas, se los llevaron a Madrid y nos decían, ¿cómo os habéis enterado? Hombre, pues claro que nos hemos enterado. Pues sabíamos, cuando pasábamos por allí, sabíamos más o menos dónde estaban enterrados. Y después sabíamos cómo habían visto abrir la tumba, dónde estaban, sacar los restos y llevárselos. Decían que a Pamplona, pero claro, a Pamplona los llevaban, pero de Pamplona salía después el camión con todos los que habían cogido de varios sitios y los llevaban a Madrid. Y de Madrid los trajimos en el año 80. Son los únicos que han salido del Valle de los Caídos. Porque claro, de San Adrián había 15, se recuperaron, de Lodosa había 5, de Mendavia había 2, de Azagra no sé si había 17 o 18 también. En total, 133 se trajeron de Madrid. Yo digo que ni olvido ni perdono, porque el daño que nos han hecho, los poderosos, por quedarse con lo que era nuestro, por total, se quedaron con el sueldo de mi padre. Sí, se quedaron. Mi padre fue allí, al paredón de Torrero, de Zaragoza, allá fue fusilado. Yo veo que aquello fue un ramalazo de, no sé, de locura, de algo que, porque no sé qué se pudo sacar, aparte de matar a 131 personas del pueblo, entre hermanos, entre vecinos.